Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un amable saludo de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien les envía un saludo muy afectuoso en este momento, llevando a cabo una serie de actividades correspondientes a nuestro Club de Periodistas de México y la enorme gama de eventos y acciones que lleva en bien de la libertad de expresión y de todo el entorno que esto significa. Y por supuesto muy contentos de estar haciendo esta transmisión. Hoy tenemos y vamos a escuchar unas mañanitas y les voy a platicar a qué se debe y por qué se debe. Así es amigos, pues esas mañanitas dedicadas especialmente a Radio Nueva República Mona Lisa, que hoy es su cumpleaños y que obviamente pues es una fecha muy importante por todo lo que significa este trabajo extraordinario y esta mística de comunicación en una visión completamente diferente, pues de parte de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, de todo el equipo de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México y de toda esta visión moderna, diferente y totalmente libre en el marco de la libertad de expresión. Pues un abrazo fraternal a Mona Lisa Nueva República. Que la pasen maravillosamente bien y estamos muy contentos amigos y amigas, pues tenemos un programa sumamente completo, estará como siempre la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, para hablarnos de cómo están las cosas en este momento en la vida política, en las redes, en todo este entorno, y también tendremos a la maestra Claudia Granel, una especialista, un personaje verdaderamente importante en la visión del entorno global, de la política, de todo lo que está sucediendo y para poder entender e interpretar el por qué se llevan a cabo determinados eventos, declaraciones y situaciones, no solo en el entorno nacional, sino en su repercusión internacional y viceversa. Y como siempre también al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en esa visión global del análisis profundo que ha caracterizado en este ejercicio de análisis a través de ABC Radio Voces del Periodista, siempre bajo la atinada dirección de la licenciada Celeste Sáenz de Miera y con un equipo verdaderamente extraordinario. Saludamos con respeto y como siempre a nuestra muy querida y admirada Ceci Tapia, Solidaridad 1000, quien pues nos va a dar el termómetro precisamente de qué está pasando en estas tremendas redes sociales. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, querido maestro, Claudia, extrañando por supuesto a nuestra querida Celeste Sáenz, maestro Rodolfo, don Enrique, pues aquí estamos muy presionados y muy interesantes en las redes sociales, porque aunque las cosas que están pasando a nivel internacional están rebasando, no solamente por el hecho de lo que sucedió con los migrantes de Haití, lo que está pasando en China, que nuestros especialistas lo van a mencionar, de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, Europa y por supuesto en Asia. Resulta que en México las redes sociales han estado hablando de que se quieren encarcelar a 31 científicos, cuando la triste realidad es que se está hablando de un director general, 13 directores, 7 directores adjuntos, 2 coordinadores generales, 2 jefes de unidad, un oficial mayor, un representante legal y una secretaria técnica. Esto hablando de CONACYT porque resulta que hay por ahí extraviados del dinero público 41,000 millones de fondos del CONACYT que se fueron a empresas privadas. Entonces el tema como que está muy fuera de lo que realmente es la investigación de nuestros verdaderos científicos y los más estudiosos de nuestro país. Entonces es importante que nosotros podamos platicar acerca de esto. Y bueno, esto es una tendencia, hay que ver cómo terminan estas cosas. Otro tema de la siguiente semana no solamente es la vacunación ya de menores de 12 a 17 años que ya se puedan vacunar, sino resulta que estamos hablando de que la gente se amparó y hay otros que ya pueden hacerlo de una manera muy, muy interesante. Hay un tema también que está en la mesa y que las redes sociales aún no han podido ver, y les voy a platicar por qué, porque resulta que en la mañana hablaron de unas ofensas que le hicieron a
al presidente, a su esposa, y las redes se han soltado al chisme y no estar algo tan interesante como que la ley de hidrocarburos ya fue liberada en el Consejo de la Judicatura. Estamos hablando que con el fin de garantizar la soberanía y seguridad energética, el Senado había aprobado reformas de la ley de hidrocarburos que buscan combatir la corrupción del sector y asegurar el abasto de energía de la población y que no nos pase como lo que está pasando en España y en algunas partes de Europa, que al estar privatizada la energía, pues hoy le sale carísimo. Entonces resulta que se faculta a la CNER y a la Comisión Reguladora de Energía revocar permisos cuando en la transportación y distribución de expendios de hidrocarburos, pues se comprueben que haber sido adquiridos no al contrabando y todas muchas cosas que estamos hablando de esta ley de hidrocarburos y por lo tanto que está impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los tribunales colegiados decidieron que va para adelante. Entonces, son temas por demás importantes de lo que está pasando en la política nacional y que la gente no se distraigan porque muchas personas están hablando de esto que comentamos del CONACYT como si fuera una persecución de la época de la Santa Inquisición y no, que han dañado al erario público, obviamente sobre los verdaderos científicos quienes hemos platicado no tienen seguridad social, los han contratado como si fueran becarios, no lo son, y entonces eso les van robando todo este tiempo de trabajo, de investigación. Entonces yo creo que sí sería muy, muy importante que se diga claro quiénes saquearon por décadas este instituto como es el CONACYT. Y bueno, vamos a ver qué dice la PGR, vamos a ver en qué termina todo esto, querido maestro. Y mientras platicando que el Banco Bienestar va ya a inaugurar y que amenazan, porque eso también está en las redes, que amenazan a alcaldes opositores a este gobierno y a algunos gobernadores de clausurar algunas de las 2.700 sucursales que van a abrir. Entonces yo creo que estos son temas como muy interesantes, pero no nos dejemos perder. Vamos adelante, querido maestro. Así es, maestra Ceci Tapia, y bueno, muy interesante toda la escenografía que hay ahorita en las redes, y efectivamente vimos ese tuit que incluso el día de hoy en la mañanera se exhibió, un tuit en el que verdaderamente pues lo único que queda demostrado es la poca intelectualidad y sentido científico de quien se expresa de una forma tan verdaderamente deleznable hacia las personas que puedan causarles escozor, dirigirse a una dama, quien sea, quien se trate, en la forma en que lo hace, me parece que queda pues de por sí ya exhibido el origen tan verdaderamente lamentable de quien lo hace, y si con esta expresión no hay otro sentido más que una demostración de que hay muchas cosas ocultas en ese sentido, porque al no tener tesis o temas de debate, el insulto mismo es una declaración de todo lo que lleva implícita esta investigación. En este tema yo sí quisiera que me permita hacer este comentario, maestra Ceci, porque las universidades en el marco de la autonomía, nuestros centros técnicos, de científicos, incluso en materia educativa ha habido grandes desvíos y grandes actos de corrupción. Hay una investigación que hizo el maestro Miguel Vadillo de la CONALITEC, de los libros de texto gratuito, que decir de los fraudes cometidos en habilidades digitales para todos, en diferentes universidades en que hasta el momento se rinda cuentas, y siempre manejando ese concepto de la supuesta autonomía como si esto significara la libertad de disponer de recursos públicos que son de todos los ciudadanos. No hay que confundir autonomía con libertad plena para hacer lo que se le dé la gana. Hay muchas cosas que hay que ir aclarando, y en este gobierno se está haciendo la investigación no para combatir a los científicos y a los investigadores, sino para combatir la corrupción escudada en becas, en viajes y en todo ese tipo de frivolidades donde se han gastado enormes cantidades de dinero, y en donde a los verdaderos estudiantes, a los verdaderos personajes que deben ser apoyados con toda la fuerza
de esos recursos simple y sencillamente se les niega. Lo hemos visto incluso en materia deportiva, como iban grandes comités de amigos, amigas, y los deportistas, como en el caso de los Paralímpicos, son los que traen más medalla que los que van en avión presidencial y regresan simple y sencillamente con una enorme cantidad, no de medallas, sino de justificaciones de la mediocridad. Creo que esta labor de asepsia y de investigar a fondo el manejo de los recursos de nuestro país, pues es algo que tiene que estar topando con hueso y es algo que tiene que estar incomodando a los que fueron construyendo toda una enorme arquitectura de corrupción, de desvío y de todas estas irregularidades. Así que, pues interesante que se llegue a fondo y que quede muy claro, no es al investigador, al científico, al maestro al que se investiga porque no sería el primer caso en el que pueda parecer que incluso se usó los datos personales de estos científicos para hacer o clonar facturas u otro tipo de aportaciones. No es la primera vez que se da, sino que ahora sí se está rindiendo cuentas, maestra Ceci Tapia. Y es que, maestro, lo que usted dice, yo no quise comentar esto porque la verdad es hacer caldo gordo, pero resulta que quien ofendió a la esposa del presidente y al presidente es cuñado del exdirector del CONACYT, es decir, es señor Aldrete, Aldo Aldrete, que fue el que hizo este tuit, pues es hermano de Ana Díaz Aldrete, quien además de ser esposa o exesposa de Enrique Cabrero, que es un conocido priista, que está muy cubierto y que ha tenido que ver en todo este manejo del dinero extraviado o dado a empresas privadas, su propia esposa se benefició con 392 mil millones de pesos. O sea, imagínense. Bueno, pues entonces eso, aunque no tiene moral para tener justificación, pues esto demuestra que precisamente se ha tocado la parte vulnerable y que ellos saben perfectamente que tienen que rendir cuentas y ante tal circunstancia pues no le queda más que el insulto y la denostación. Insisto, no es la primera vez que los cobardes y los canallas recurren a esos recursos como intento de crear una cortina de humo. Yo creo que pues vamos a darle vuelta a este asunto, la justicia se tendrá que aplicar y vámonos a corte para regresar con los temas que se han planteado ya al principio del programa. Vámonos a corte. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista y bueno, pues el tema no puede ser soslayado, no podemos cerrar los ojos ante algo que está sucediendo y que está teniendo un impacto muy sólido en la economía, en los equilibrios globales, en la geopolítica, como es precisamente todo lo que esto significa hoy, el gran coloso chino y el movimiento de algunas piezas peones del ajedrez de intereses creados, como lo que se vivió precisamente en la reciente Feria del Libro allá en Guadalajara, personajes muy conocidos que siempre aparecen cuando se trata de denostar lo que no va acorde a los intereses que representan y que por supuesto vician situaciones como el premio Nobel. Pero para hablar de este y otros temas, por supuesto que tiene que ser con gente altamente calificada y esta es la oportunidad de escuchar a la maestra Claudia Granell, a quien saludamos con todo respeto y escuchamos con mucha atención. Maestra Claudia, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro, por la oportunidad. Muy buenas tardes. Y hoy vengo un poco preocupada porque mientras la humanidad anda de algún modo mirándose el ombligo y ocupándose de asuntos de relevancia, pero de poca importancia, el gigante chino Evergrande tiene en jaque ni más ni menos que la estabilidad económica del planeta, a los inversionistas del mundo en vilo, y todo esto gracias a la deuda de 300.000 millones de dólares. Esto es un 3 y 11 ceros, que no pueden pagar debido a la falta de liquidez. Es decir, no tienen dinero en efectivo para cubrir sus deudas. Pero les explico paso a paso. Evergrande Real Estate Group
tiene en ejecución actualmente 1.300 proyectos en más de 280 ciudades chinas. Además de esto, fabrican desde vehículos eléctricos hasta alimentos y bebidas. Y son, por ejemplo, dueños de uno de los equipos de fútbol más importantes del país, el Guangzhou Fútbol Club. Imaginen nomás la inmensidad de este consorcio. Bueno, al principio de esta semana, los problemas financieros del gigante inmobiliario chino sacudieron las bolsas del mundo por la preocupación en los mercados de que la compañía pueda encontrarse al borde de la quiebra. En el 2021, Evergrande ya perdió el 85% de su valor. Y últimamente, el grupo ha tenido problemas serios para cumplir con el pago de sus deudas, que en la actualidad, como ya les mencioné, ascienden a más de 300.000 millones de dólares. Muchos analistas económicos internacionales ya han advertido que la quiebra de un consorcio tan grande y tan endeudado como Evergrande podría tener no solo un gran impacto en la economía china, sino podría causar un efecto dominó en el sistema financiero mundial y desatar una crisis similar a la del 2018 tras el colapso del banco de inversiones Lehman Brothers. La situación, como comprenderán, es crítica. El Banco de China le echó la mano a Evergrande esta semana y el consorcio pudo efectuar los pagos que le correspondían. Pero a pesar de esto, los mercados bursátiles del planeta aún viven una incertidumbre, diríamos casi hasta dramática, pues el próximo jueves 30 el consorcio chino debe efectuar un pago de 84 millones de dólares y antes del miércoles 29 de septiembre se suma otro pago de 48 millones de dólares. La situación del coloso chino es dramática, pero, digamos, vamos a ponernos en la posibilidad real de que Evergrande entre en una bancarrota. El efecto dominó puede ser terrible. Imaginen nomás que la deuda que Evergrande tiene es mayor al Producto Bruto Interno de Finlandia. Pero en este mundo globalizado, América Latina no se mantiene obviamente al margen. Y si Evergrande cayera, Latinoamérica no va a salir ilesa. De hecho, la noticia de una posible quiebra de la compañía afectó los precios de las materias primas de los que dependen la gran mayoría de las economías latinoamericanas. Los precios del cobre se derrumbaron a principios de semana, pues a los inversores les preocupa que la demanda del metal utilizado por este coloso chino para la construcción resulte afectada si los proyectos de Evergrande se paralizan. Así, por ejemplo, el lunes el precio del cobre cayó un 3% en la Bolsa de Metales de Londres. Los precios del petróleo crudo y algunas de las bolsas más importantes de América Latina también sufrieron. Los países latinoamericanos más afectados tras un eventual colapso del gigante chino serían Chile, Perú y Brasil, al ser grandes productores de cobre y hierro que se exporta, adivinen a dónde, a China. Colombia y Venezuela recibirían también un duro golpe, pues sus economías dependen de sus exportaciones de petróleo a Beijing. Con esta situación económica mundial y siendo China la segunda economía del planeta en permanente conflicto con los Estados Unidos, que es la número 1, a mí me resultan muy relevantes los razonamientos geopolíticos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió durante la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, cuando propuso la creación de un acuerdo económico regional en el que se integre también a Estados Unidos y Canadá, con el principal objetivo de fortalecer el mercado interno, alcanzando de este modo el ideal de una integración económica en un marco de respeto a nuestras soberanías, cooperación para el desarrollo y ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. Esta parece ser, en las actuales circunstancias, una situación de win-win o gane-gane para todos nuestros pueblos.
Hasta aquí todo parecería estar claro. Y si el continente americano se uniera respetando su diversidad cultural, económica y política, podríamos lograr un gran bloque económico mundial, más grande incluso que la Unión Europea, para negociar o jugar con cartas propias en la economía mundial. En este contexto internacional, a mí me llaman mucho la atención ciertos grupos que yo consideraría de una derecha bien extrema, formada por intelectuales, políticos, expresidentes, empresarios, que se han apropiado, no sé si ustedes van a compartir mi idea, de dos conceptos, que son la libertad y la democracia. Por ejemplo, este miércoles los hemos podido escuchar en el marco del foro Los desafíos de la libertad de expresión hoy, organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional de la Libertad, en donde han dejado claro que no desean libertad de expresión, sino el libertinaje de la expresión, donde los periodistas y los medios pueden elaborar mentiras para traerse abajo a los regímenes que no les son afines. Esto sin importar que hayan sido elegidos democráticamente por sus pueblos. Es así que tuve que escuchar, por ejemplo, al periodista argentino Nelson Castro, atreviéndose a insinuar que Andrés Manuel López Obrador estaría cerca de cerrar, estatizar los medios. También escuché al periodista venezolano indicando que Cuba metió a Centroamérica en una guerra nefasta en los años 80 y 90, olvidándose curiosamente del papel macabro de Estados Unidos en este conflicto. Este periodista venezolano finalizó hablando de la supuesta injerencia de la Cancillería cubana en la Cancillería mexicana, lo cual, según él, esta situación podría devenir en que México se convierta en una colonia de Cuba como lo es hoy día Venezuela. Delirantes, en realidad, las declaraciones vertidas en este foro. Siento que la prensa que participó parecía un grupo de amigos reunidos para hablar mal de todos los gobiernos que buscan la justicia social. Quiero detenerme, si me lo permiten, un momentito en la ceremonia inaugural. Tuvimos que escuchar a un Mario Vargas Llosa balbuceante y absolutamente fuera de la realidad, pontificando sobre qué países de la región son democráticos o no, y solicitando a los periodistas defender su concepto de libertad y democracia, afirmando, por ejemplo, que las elecciones en su país, Perú, fueron fraudulentas. Esto en total enfrentamiento con el reconocimiento de la comunidad internacional al gobierno recién electo en el país sudamericano. Asimismo, se atrevió a poner en duda la libertad de expresión en México, país en el que todos somos testigos de cómo la prensa tradicional hace burla y escarnio del presidente diariamente. Yo me pregunto, ¿quién entiende hoy en día al Nobel? El otrora intelectual también opinó que los sistemas comunistas o socialistas no podrán nunca conformar un gobierno democrático, ¿se imaginan? Y en este marco indicó que ante la disputa Washington-Beijing, América Latina no debe dejar de apoyar con materia prima barata, añado yo, a Europa Occidental, porque según él les debemos parte de nuestra cultura. ¿Qué intereses ocultos tendrá tras esta solicitud? Para mí hay una derecha que no quiere que América Latina avance en el camino de la justicia social y el desarrollo de nuestros pueblos en un marco de ayuda mutua. Y para muestra de ello les comparto un último dato, si me permiten, interesante. Mientras en Guadalajara, Vargas Llosa indicaba que el gobierno electo de Perú, con el presidente Castillo a la cabeza, no es democrático, su protegida, Keiko Fujimori, hija del dictador sudamericano, se reunía en Lima con representantes de Vox, el partido de extrema derecha español, para, óiganlo bien, combatir el comunismo, presentándose como la única opción de libertad ante el monstruo grande que pisa fuerte llamado comunismo, hoy ya prácticamente inexistente en el planeta.
hay movimientos geopolíticos y económicos muy importantes en el mundo y a mí me parece un momento muy propicio para que América Latina, como propone el presidente López Obrador, pueda, unida y fortalecida, ubicarse en el lugar que merece. Pues sí, muy interesante efectivamente ese análisis rápido, pero puntualizado en cada uno de estos aspectos. Y bueno, del señor Vargas Llosa, un hombre que reniega de su origen, de su patria, que se presta a ser una especie de sicario ideológico de la extrema derecha española, que no escuchamos indignarse cuando se mataban elefantes por parte del rey, o cuando hubo fraudes en México y otros tipos de situaciones, pues realmente ha venido a hacer lo que siempre ha hecho, ¿no? Maestro, si me permite, sí. A mí hay algo que sí me fue agradable después de, como usted dice, saber quién es Vargas Llosa y cómo está actuando en los últimos quizás 30 años. Durante su exposición en la transmisión en vivo que emitía la Universidad de Guadalajara, solo habían 37 personas conectadas, lo cual nos dice que gracias a Dios ya no tienen audiencia. Así es. Tenemos que ir a corte, maestra, y vamos a seguir este tema interesantísimo. Vamos a corte y regresamos. Bien, amigos, estamos una vez más en su programa Voces del Periodista, pues escuchando la opinión calificadísima de la maestra Claudia Granelli. Por supuesto, tenemos también la oportunidad de platicar y de escuchar el punto de vista calificadísimo, no menos calificado, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a quien saludamos en esta tarde, en el cual se está tocando este tema tan sensible, global, y que obviamente pues está en un punto álgido. Creo que está en el punto de ebullición, maestro. Don Rodolfo, muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Enrique. Pues efectivamente todo lo dicho por Ceci Tapia, la maestra Granel, están interrelacionados. ¿Y de cómo están interrelacionados? Pues es que la ciencia hoy es un factor fundamental para el desarrollo de todo lo que viene. Y es muy importante precisar que en México se defina un modelo de ciencia. No tenemos un modelo de ciencia, se ha quedado a la mitad, como lo que se ha quedado a la mitad de demoler el neoliberalismo, pero aquí lo tenemos. Está frente a nosotros, vivito y coleando. Sí, ya se le dio acta de defunción, pero abusa y aquí anda en medio de la realidad. Y en medio de esta realidad, pues es fundamental precisar el rumbo científico y tecnológico del país. ¿Por qué es esto así? Lo vamos a ver en un minuto. ¿Sí? Y en relación a la propuesta del presidente López Obrador de que se abra el TLC y que se incluya a todos los países latinoamericanos para crear un mercado interno, ¿sí? Y que compita con Europa, es fundamentalmente para competir contra China. Lo que estamos viendo con este gigante de la construcción y que se está derrumbando es que el presidente Xi Jinping está haciendo un ajuste muy fuerte del modelo contra las criptomonedas, contra los supermillonarios chinos, pero que son aliados, y muchas de estas corporaciones son parte de las corporaciones norteamericanas en China. Sí, ¿cuáles son los recursos y el origen financiero de este gigante? Pues sin lugar a dudas, en buena medida es capital norteamericano y es capital de los países capitalistas que están en la órbita de los Estados Unidos. Bueno, ligado al Tratado de Libre Comercio, es importante la advertencia que nos están dando. Si López Obrador abre la puerta al TLC para América Latina, pero Inglaterra quiere participar en el TLC. ¿Qué significa? Que
Inglaterra desee participar en el TLC una vez que salió de Europa y canceló la participación de Inglaterra en la Unión Europea. Pues Inglaterra es simple y llanamente el principal aliado de los Estados Unidos. Desde la Primera Guerra hasta hoy. Ha ido con ellos a todas partes. Las últimas guerras salieron corriendo, huyendo de Afganistán, los norteamericanos y sus aliados ingleses, y otros atrás de ellos. Bueno, entonces, aquí en este momento la pretensión del ingreso de Inglaterra, pues podrían, y se va a soltar la propaganda, cómo nos va a beneficiar sin que haya más inversiones de capital en la región. Pero cuidado, porque no se trata de un problema de orden comercial. Tras la pretendida ingreso de el TLC de Inglaterra en el TLC, está el nuevo proyecto de defensa, el proyecto geoestratégico que acaba de dar a conocer entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia contra China, ¿sí? El famoso AUKUS. ¿Qué significa AUKUS? Pues son las siglas de Australia, AU, CAP o Inglaterra, y US con los Estados Unidos. Estos, pero también sumado al Quad, que llaman el Quad, con la participación de India, con la participación de Vietnam, con la participación de Japón. Todos ellos van a formar un bloque militar, ¿sí?, no de comercio, para detener a China, que ha logrado un gran acuerdo comercial de libre comercio en el mar de China, lo que los Estados Unidos llaman como el mar de Indo-Pacífico. Sí, la creación de AUKUS, sí, es un ataque directo contra Europa. Las negociaciones a favor de que Francia vendiera los submarinos atómicos que va a proveer Inglaterra y los Estados Unidos, sí, afectó gravemente, ya lo habíamos comentado, a sus aliados europeos. Anteriormente, el presidente Trump se había hecho a un lado de Europa. Hoy, el presidente Biden, con esta estrategia militar contra China, está haciendo a un lado a Europa. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque también China firmó un tratado de libre comercio con Europa y Rusia acaba de aterrizar en Alemania el Nord Stream, que es un sistema de abastecimiento de gas permanente para equilibrar la situación que vive de energía, de los altos costos que tiene la energía en Europa. Este es el mundo cambiante que vivimos. Pero en este mundo cambiante quieren que México participe no en el Tratado de Libre Comercio, sino en AUKUS y en Quad. ¿Qué significa esto? Vamos a darle la dimensión. En 1940 México salió con los Estados Unidos en la guerra contra el nazifascismo. Tuvimos razón en hacerlo. ¿Por qué? Porque en Europa el nazifascismo estaba acabando con las libertades. Hoy se pretende que nos aliemos contra China, cuando China no es lo que se plantea un sistema de dictadura. Las dictaduras las promueven exactamente el Estado profundo. Vamos a ver el Estado profundo norteamericano, que es el que tiene a Cuba, que tiene a Venezuela, ¿sí?, y que tiene a nuestro país bajo su dominio desde 1940, cuando mediante la alianza contra el mundo nazifascista empezamos a incorporarnos a su dominio financiero y tecnológico. Hoy hay un nuevo colonialismo pintado en un proyecto científico y tecnológico
que trata de perpetuar la situación que estamos viviendo, y se necesita más abordar este tema porque apenas ya lo tenemos encima, y hay que debatirlo. Si nos vamos a unir a todo un bloque contra China, ¿cuáles son los costos que esto va a tener para nuestro país y para nuestro futuro, don Enrique? Pues sí, es importante, por eso es vital que haya una información, que se abra el debate, que conozcamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y que identifiquemos plenamente por qué en un momento determinado se están viviendo estas resistencias, incluso estas presencias en el país, buscando ahondar, zanjar las diferencias y utilizando el concepto o el criterio del ataque a la libertad de expresión, cuando durante muchos años llegamos a ocupar el primer lugar en países de desplazamiento de defensores de derechos humanos, de periodistas asesinados, y en donde nunca hubo realmente una respuesta real y a fondo en este sentido. Sí es cierto que se creó el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, pero eso fue como una respuesta de forma en muchos aspectos. Hoy se trata de consolidar ese proyecto para defender a los periodistas, y cuando llega un personaje como es Vargas Llosa, que aparece cíclicamente en los momentos en que las economías colonialistas europeas sienten que están perdiendo el control de nuestro continente, al cual dominaron y saquearon en forma indiscriminada, pues obviamente aparece este personaje tratando de convertirse en una conciencia que dista mucho de tener un efecto como en su momento se habló de la dictadura perfecta, que lo era, pero era una dictadura perfecta bajo los intereses de quienes los mantenían. Hoy los mexicanos, y aunque no se quiera entender por muchas partes, hoy los mexicanos hemos entendido realmente el valor del voto, nos hemos empoderado, hemos hecho y llevado al cargo público a quien representa y a quienes representan los intereses de las mayorías, y ya no existen complicidades internacionales. Por eso creo que estamos en un momento coyuntural, por supuesto, pero al mismo tiempo, como lo señalan ambos maestros en esta exposición, la maestra Claudia Granel y usted, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, es cuando más debemos estar informados para conocer por dónde se va moviendo nuestro país y para entender cuáles son las acciones de gobierno en materia de relaciones exteriores y de política económica exterior y de derechos humanos a los cuales nos estamos enfrentando en estos momentos. Vamos a ir a corte, maestro, si no tienen inconveniente, el tiempo nos llama y vendremos en el último bloque para hacer una revisión de todo lo que se ha puesto sobre la mesa. Vamos a corte, regresamos. De regreso en su programa Voces del Periodista, ya en estos últimos 15 minutos, en el cual se ha ido verdaderamente rápido, y obviamente pues enviándoles nuevamente, reiterándoles el saludo fraternal de nuestra directora, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y invitándolos a que visiten nuestro periódico Voces del Periodista Diario. Ahí están artículos de análisis, muchos de los temas que se exponen hoy en el programa lo puede usted visitar en Voces del Periodista Diario, y por supuesto también tengo que hacerlo para la próxima también del final impreso. Entonces, pero pues estábamos escuchando esta excelente disertación y le preguntamos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, cuál es su punto de vista en este último periodo de tiempo que nos toca en Voces del Periodista. Maestra. Muchas gracias, querido maestro. Pues bueno, yo creo que es importante recordar que está pasando en la frontera de México y Estados Unidos este terrible problema de migrantes. Las personas de Haití, en días pasados se vieron imágenes crueles de la policía de migración de Estados Unidos. De hecho, quitaron algunos, están detenidos. Haga de cuenta que estamos hablando
de la época del siglo pasado, ¿no? Del inicio del siglo pasado. Yo creo que hay que ver lo que está pasando en los campamentos de Río Bravo y de todo lo que puede afectar al país, porque ya es un problema no solamente de migración, sino de salud pública, de gobernabilidad, etcétera, etcétera. También comentar que el día, que el día lunes va a haber, y es muy importante, las oportunidades de comercio electrónico por la Alianza del Pacífico. Yo creo que hay que estar muy vigilantes de todo esto que está pasando, maestro, porque están pasando cosas en el país que mucha gente no está atento, como el hecho de buscar la justicia por los miles de millones de pesos que se han sustraído del erario público. Entonces, por ahí, estar atento en todas las redes sociales. Ese es mi comentario, querido maestro. Y sobre todo terminar de entender que no es una persecución a la investigación y al científico, es una investigación para rendición de cuentas del uso de recursos que fueron aprobados y canalizados para la investigación y que pudieran haber tenido un destino completamente diferente al objetivo por el cual se fueron aplicados. Así que esto sí hay que dejarlo muy en claro, ¿ok? Mi maestra Claudia Granel, le escuchamos en cuál sería su punto de vista ya en este lapso que nos queda. Muchísimas gracias. A lo que acaban de comentar en relación a esta investigación, yo me gustaría añadir que cualquier persona que participe en la administración pública debe no solo permitir, sino estar agradecido de que se investigue su trabajo, de que se investigue cómo se dispusieron los fondos, porque es un cargo público y se manejan dineros públicos. Eso como para cerrar el tema que estaban conversando. Y después yo quisiera que conversáramos un poquitito en relación al tema del foro organizado por la Universidad de Guadalajara, la libertad de expresión, porque no sé, maestro, si usted tiene la misma sensación que yo de que en los últimos años y en los últimos tiempos en que nuestras sociedades han estado y están tan absolutamente polarizadas, la prensa tradicional, la de los medios impresos, la de señal abierta, ha tomado una posición no solo en México, sino en América Latina en general, de defender los intereses de los grupos de siempre. Y mi sensación, como repito, no solo en México, sino en toda América Latina, es que ya no estamos ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, sino que muchísimos periodistas están ejerciendo un libertinaje en el cual manejan la información, solo nos presentan un ángulo, no nos muestran el otro lado de la moneda, y lo que a mí me parece más peligroso, emitiendo una opinión cuando en realidad nuestra labor es mostrarle al público, en este caso a los radioescuchas, la realidad lo más cercano posible para que el público se pueda formar una opinión. En ese sentido, pienso que ante el concepto de la libertad de opinión tenemos dos grandes retos los periodistas. Uno de estos desafíos es en los contenidos, en hacer contenidos o en encontrar contenidos que ayuden a las audiencias a entender la realidad. Y el segundo desafío que siento que tenemos los periodistas es encontrar un nuevo modelo de negocio. Okay. Sí, coincido plenamente con usted en ese sentido y sobre todo, pues hacer nada más una remembranza. Hubo una época en que poderes fácticos se declaraban soldados del sistema político, al menos en nuestro país. Pasaron de ser soldados del sistema a poder fáctico que llegaron a decidir gobernaturas, presidencias y tener instituciones como parte de una cuota de poder.
Esto se ha ido diluyendo, por supuesto, en esta administración. No se ha aceptado el golpe de escritorio que acostumbraban, y está saliendo no solo la investigación en el tema de los científicos, sino está saliendo de los artistas y de todos estos personajes involucrados directamente en la política, que se convirtieron en canales para lavado de dinero. Mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. No lo escuchamos. No lo escucho. No lo escuchamos, maestro. A ver. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, perfecto. Pues aquí hay una cuestión de fondo. Miren, imagínense ustedes con el manejo de fondos del CONACYT. Yo insisto que se trata de un problema de un modelo de ciencia y tecnología para desarrollo del país. Lo que sucede es que el modelo de ciencia se supeditó a las grandes corporaciones, pero hoy no tiene un modelo ni un rumbo de cómo servir. El problema no es judicializar a los investigadores o tratar de romper la autonomía universitaria que tan importante aportación le dio a nuestro país en el momento de que había que proteger el desarrollo científico autónomo, ¿sí? Y guiado por los propios investigadores y los maestros universitarios. Pensemos, por ejemplo, que la señora Claudia Sheinbaum fue becaria del CONACYT 4 años en los Estados Unidos. Conozco muchos investigadores que han sido becarios y que no salen del país para derrochar recursos. Van como universitarios a comprar libros, van como universitarios a asistir a grandes espectáculos del teatro, de la danza, porque todo eso va a formar y ha formado grandes cuadros al servicio de nuestro país. Hace unos días murió un gran intelectual, el maestro Enrique González Pedrero. Él fue el beneficiario del sistema que permitía a nuestro país formar cuadros. El maestro Pedrero sirvió para que esta confrontación que hay en nuestro país en el área de la Secretaría de la Contraloría, que estaba en manos de un grupo financiado por la USAID, hoy tenga un director formado por el maestro Enrique González Pedrero, ¿sí? Esto es muy importante, ver dónde están los problemas, ¿sí? Cuando me refiero a la USAID, me estoy hablando de quienes tienen acceso a los medios de comunicación mexicanos, financiados por el gobierno mexicano y que indudablemente no trabajan para México. Dicen hacerlo, pero es momento de aclarar las cosas e ir a fondo, ¿sí? Entonces, estas situaciones tenemos que darles dimensión, tenemos que acercarles información para precisar el modelo de ciencia y tecnología que requiere nuestro país para contrarrestar esta supeditación colonial que se nos viene encima, que va a tratar de impedir que nuestro país se desarrolle en términos de la robótica, de la inteligencia artificial y todo lo que implica la 5G, que está tratando de ser controlada por las grandes corporaciones y meternos en ese paquete a nuestro país. Ciencia y tecnología para el desarrollo con mexicanos y con un programa para México. Exacto, y esto es importante que prevalezca en nuestra mente, porque básica y fundamentalmente es tiempo de que ese talento y esa capacidad que siempre nos ha caracterizado a los mexicanos y a los latinoamericanos, pues aterrice precisamente en cada una de sus áreas, en sus respectivas fortalezas y en su capacidad de generar riqueza y bienestar a su entorno. No es comunismo, es una visión de bienestar social, de justicia social, que en su momento fue bandera demagoga y que hoy es un llamado urgente y necesario en esta
proyecto de la Cuarta Transformación. Maestro, pues un agradecimiento muy profundo por haberme permitido llevar a cabo este programa en una forma tan ágil. Por supuesto no hubiese sido posible con su colaboración y su consideración. Un abrazo y muchas gracias a la maestra Celeste Sáenz de Miera por esta responsabilidad que de verdad nos llena de honra y que es muy difícil, imposible por supuesto sustituirla, pero que nos sirve como escuela precisamente en el buen sentido de la palabra, pues para hacer un periodismo que desde Campeche, que en este momento estoy enlazado a México y al mundo, pues nos da ese gran privilegio. Un abrazo fraternal de todos los que formamos parte del Club de Periodistas de México, de ABC Radio, de Voces del Periodista, a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 2000, a la maestra a Claudia Granel. Muchas gracias por su aportación extraordinaria, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en cabina, a todos los que nos permitan hacer esta transmisión y por supuesto el reiterado afecto y abrazo de nuestra directora y conductora y titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Enrique Pastor Cruz Carranza desde Campeche, les envío un poco de calor que aquí tenemos de sobra. Muy buena tarde y sigan en la programación de ABC Radio de México.